Por todos lados he visto esta noticia, el cuento del tío acá, el cuento del tío allá y bla bla bla. Hasta que un día, digo ayer nomás, me pregunté, ¿y de dónde corno sale el famoso cuento del tío? Digamos, el origen de esa frase. ¿Qué existió? ¿Un tío sorete que le birló la plata a algún sobrino? ¿O qué? Entonces me pongo a buscar en YouTube y ¡pum! No está, no existe tal explicación. Y bueno, ¿por qué se caracteriza esta revista Canal? Exacto, por contar muchas cosas que no están en el historial de YouTube. Así que ahora te paso a explicar de dónde carajo sale la famosa frase, el cuento del tío. Para orgullo nacional y a la vez vergüenza rioplatense, el término el cuento del tío nació en Argentina y después se fue desparramando para otros lados, pero fue instalada por italianos inmigrantes. Te cuento, cambio la palabra, te explico. Resulta que para finales del siglo XIX y principios del siglo XX, con la gran oleada inmigratoria proveniente de Europa, sobre todo de los países que la estaban pasando mal, como Italia, Polonia, España, Rusia y otros más, Argentina era una gran esperanza de un nuevo mundo, una nueva vida, una nueva tierra, y muchos se vinieron para acá buscando trabajo. Pero el criollito porteño sin trabajo, algunos parte de otra inmigración anterior que ya tenía sus años viviendo en el país, y otros ya con varias generaciones anteriores, digamos, un argentino hecho y derecho. También tenía sus trucos para afanar y ganar plata fácil, digamos, engañarte y robarte. Y el modus operandi consistía en que el estafador se sentaba en un bar, en una pulpería, o en algún antro donde se juntaran a tomar unos buenos cañonazos, y comenzaba a relatar un problema que lo aquejaba. El problema, por lo general, era la muerte de algún pariente lejano. A veces era un abuelo, otras veces era el padre, y si era inmigrante la historia tenía mucho más credibilidad, y otras muchas veces era un tío lejano. Pero resulta que ese pariente fallecido le había dejado una fortuna, o digamos una buena plata para cobrar al estafador, pero que este no tenía plata para viajar a cobrarla. Por lo general, ese tío, padre o abuelo fallecido vivía lejos, muy lejos, y el chiste de la estafa era que el viaje era muy costoso para hacerlo, pero la herencia era muy gorda como para dejarla pasar. Y acá, como los Cooder en Los Simpson, Darín en Nueve Reinas, Milazzo en Los Simuladores o Pepe Argento con María Elena, había que buscar un pichón, o sea, algún salame que se creyera la historia de verdad y que pusiera plata para costear el viaje lejano del estafador, con la promesa de que le iban a devolver la plata, una vez cobrada esa herencia. Y bueno, quizás alguna que otra recompensa tal vez, capaz que le tiraba unos mangos de más. Y ese acto de inocencia y solidaridad por parte del estafado se convertía en la ventajita que sacaba el estafador chamullero, que con palabrerías y una historia recontra falsa cobraba esa plata del préstamo para el viaje y nunca más aparecía. Ese modus operandi lo repetía en otro bar más lejano, en otro, y así iban cayendo pichones que depositaban la plata al estafador para un viaje que nunca se hacía, y el regreso del dinero que tampoco se hacía. A veces estaba tan planeado ese acto que el estafador contaba con un cómplice en el bar, otro que le peleaba la oferta al estafado, solo para que subiera más la colaboración. Si cobraban la herencia iba a ser para todos un buen dinero, pero no. El cómplice nunca tenía la plata para pelearle la oferta al estafado. Me siento estafado, boludo, es una mierda. Me siento estofado. Solo se le hacía subir para que el pichón cayera en la trampa. Y es por eso que en 1913 el gobierno italiano publicó en varios carteles callejeros en Italia y en barcos y puertos esta advertencia llamada El Manual del Inmigrante Italiano. Pone pausa si lo querés leer, que consistía en advertir al futuro viajante italiano hacia la Argentina que tuvieran mucho cuidado con el famoso cuento del tío lejano, ya que era una estafa que se ve que en esa época era muy típica. Y como el inmigrante era el pichón más fácil, caían como chorlitos. Esa frase o término, el cuento del tío, comenzó a tener popularidad en el vocabulario argentino de principios del siglo XX y comenzó a ser usado ante cada maniobra de estafa hacia los inmigrantes y también hacia la gente del interior y del campo que llegaba a Buenos Aires. Y vos te preguntarás, maquinola intergaláctica, ¿y ese cuento se lo creían o no se lo creían? Sí, se lo recreían, porque el estafador tenía una labia y un chamullo bárbaro, una capacidad oratoria tremenda para estafar, porque, la estafa del cuento del tío no solo era uno de los métodos para birlarte el dinero, también estaba en el de billete de lotería, que tenías que poner plata para que viaje el estafador a cobrarlo. También estaba la estafa de los buzones, que consistía en un tipo parado al lado de los buzones de cartas que estaban en plena calle, y otro cómplice que simulaba darle plata para poder dejar la carta en el buzón. Y así caía el pichón del interior dándole dinero al que estaba parado en el buzón, sin entender por qué le daban plata.
También estaba la estafa del premio lejano, un paquete, un cheque. Sí, dijiste cheque, la reputa que te parió, dijiste cheque. Y otras cosas más. Con el tiempo, el cuento del tío lejano se fue utilizando para todo tipo de estafas simples y callejeras, llegando a lo que hoy llamamos el famoso cuento del tío. O sea, un sorete que inventa una historia recontra falsa y un dolobu que se la cree y pone plata, o le da una dirección o un dato que sirve para estafar dinero. Esas estafas tuvieron como una devolución del mundo del choreo cuando aparecieron los teléfonos públicos. Y bueno, al ser anónimas las llamadas, te comía la estafa del premio el tal lugar, o pasanos el dato que te mandamos a algún representante, u otras más turbias que hoy en día increíblemente se siguen utilizando, el secuestro virtual de algún pariente. Al principio del cuento del tío se lo comía cualquier inmigrante o campechano del interior del país que le faltaba un poco de calle, digamos, a Buenos Aires. Pero luego de avivarse estos y ser cada vez menos creíbles las estafas, fueron por personas más ingenuas, los niños y los abuelos, como hoy en día, ¿viste? Y para cerrar este corto video súper educativo, ¿sabés qué celebridad histórica de la Argentina era un rey del cuento del tío en su juventud? Sí, él. Pero la puta madre, no se salva a nadie en este país, la puta madre, todo estafador.